avisados, estamos grabando. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. No soy Cecilia Rossi, soy Hernán Palermo, el otro docente de la materia. Como les decía hace un ratito, vamos a tener las dos comisiones unificadas, la de los miércoles y la de los martes, y vamos a intentar trabajar unificadamente ambas comisiones, y vamos a ir avisándole a principio de la semana, enviándoles el enlace y la modalidad que va a tener la clase esa semana. Bueno, mi nombre es Hernán Palermo, quizás algunos ya conocen, me conocen o no, soy antropólogo de formación de grado, soy docente también en la UBA y en la UNAG ya hace muchos años, desde 2011, casi 10 años que soy docente en la UNAG. Fui docente de la carrera de Relaciones del Trabajo y fui docente también de la carrera de Administración, como soy ahora. Y bueno, y también soy investigador del CONICET, un poco el marco de mi trayectoria. Lo que nos tocaba hoy para trabajar era dos textos. Uno es el capítulo 24 de Marx del Capital, la llamada acumulación originaria, y el otro texto que nos tocaba para hoy es el texto de Silvia Federici, Calibán y la bruja, el capítulo 2 también. Pregunta. ¿Quién es, esto para saber un poco la conformación de la clase, quiénes no leyeron el capítulo 24 de Marx de Capital? A ver. Yo no llegué, con todos no llegué. Perdón, ahí Joana no Sí. llegó, ¿quién más no llegó? No llegué. Acá nadie, no llegué. ¿No llegaste a leer nada o a leer un poquito? No, estoy atrasada porque estoy con un problema de salud complicado y bueno, estoy atrasada con todo. Perfecto. No es para perseguirlos o perseguirlas, sino para saber las preguntas que les voy a hacer. ¿Quién más no leyó los textos? Yo no lo terminé de leer, leí No lo- un par de páginas nomás. Bien, bueno, entonces, a los que no leyeron nada, a los que no han leído nada, que no tienen ni idea de qué trata el texto, les pregunto, porque ¿qué es lo que vamos a tratar en la clase de hoy? Vamos a tratar de pensar y reflexionar sobre el momento del surgimiento del modo de producción capitalista. Acá me van diciendo, no leí, profe, bien, no leí. El surgimiento del modo de producción capitalista, que uno podría decir más o menos en el siglo XV. Entonces, la pregunta que les hago a los que no han leído, y ahí abran sus micrófonos y me van contando, o podemos pensar un minutito, ¿cómo creen que surgió, que fue el proceso en el que pasamos, de alguna manera, se pasó del modo de producción feudal al modo de producción capitalista? ¿Cómo creen que fue ese proceso? ¿Cómo se imagina que fue? No importa que uno diga lo que cree, lo que le parece, lo que se le ocurre, solo le pregunto a los que no leyeron, A ver. No sé, no quiero mandar cualquier cosa, pero me parece por la, no sé. Podés mandar ese momento que se manda cualquier ¿Puedo cosa. mandar? Bueno, Sí, puedo mandar podés cualquier cosa. Por la revolución industrial, no sé. O A ver, antes. podés inventar, Joana, podés decir, bueno, yo creo, Bueno, si tuvieras que armar una historia, digamos una historia, uno piensa en modo de producción feudal, un ámbito rural, donde hay campesinos, donde está el señor feudal, donde está la cuestión de la producción de la tierra, ¿no? ¿Cómo pasamos de eso, cómo se fue pasando de eso a que haya un capitalista, a que haya gente que venda su fuerza de trabajo? ¿Cómo pasamos de eso? A ver, Joana, inventate una historia, a ver. ¿Quién Profe, dijo? A ver. Sí, dale, Nadia.
En base a lo que dijo la compañera con la revolución industrial que se dio, no, o sea, es un proceso hasta llegar a la invención de la máquina, y después de ahí hacia adelante que se empezaron las textiles, como a concentrar la gente más en las ciudades, no tanto en el campo, se concentró todo más, creo que ahí fue como que pasando de a poquito. Ese fue el proceso. Pasando de Por a eso, poquito. por el sistema capitalista, ¿no? Después de la revolución industrial empezó a haber maquinarias, ¿sí? Y se necesitaba más mano de obra para trabajar esas fábricas, esas maquinarias, no sé. Creo que Bien. va por ahí. Profe, profe, Sí. Las que no leyeron, ¿eh? Las que no leyeron tienen que decir. Sí, Teniendo vamos. en cuenta el yo contexto de tampoco leí. cuando lo Dale, escribió Caro. Capital. Hola, ¿me escuchan? Dale, Caro, sí. ¿Cómo crees que pasamos del modo de producción feudal al modo de producción capitalista? ¿Cómo crees que los campesinos se convirtieron al modo de producción capitalista? ¿Qué te parece? Para mí es intercambiando cosas, ¿no? Por ejemplo, yo, no sé, intercambiaban la mano de obra y para recibir una paga le daban alguna otra cosa. Y ahí fueron saliendo lo que es el capitalismo. Casi como un devenir, digamos. Claro, como un intercambio. Antes era más que nada porque el feudalismo los cuidaba y bueno, esas cosas. Y después ya no, ya ellos eran más libres y por ser más libre, como que se tenían que buscar ellos sus cosas. Bien. Ahí vi que alguien que levanta la mano. ¿Quién dijo? Yo no tengo activada la cámara. Vamos con Mariano y después vamos con Micaela. Eh, Mariano, yo la verdad es que vengo muy atrasado con la lectura, no le voy a negar. bien, Vengo con bien. toda la materia. Yo personalmente creo, o entiendo que en gran parte es, como dijeron muchos, una cuestión de que a medida que iba avanzando los años, las décadas y los siglos, se iba demandando cada vez más producción, una cuestión lógica, ¿no? Iba creciendo la población, se demandaba más, y el ritmo de producción ya no era sostenible. De ahí también la invención de las maquinarias que iban a requerir más personas y cambiar el método de producción, al menos con lo que es lo que no es materia prima, porque la materia prima sigue siendo básicamente lo mismo. Bien, Mariano, bien, bien. Micaela, que estabas por ahí, ahí te me cambiaste de cuadrito. Ahí estás. Sí, profe. A mí se me viene mucho la propiedad privada, como que influyó tanto, A que ver, cuando se fue apareciendo y los dueños de los terrenos se hicieron propietarios, a los demás no le quedó más que vender su fuerza de trabajo. Se me hace más por ese lado. También. bien. Bueno, ¿alguien más que no haya leído y quiera contarnos cómo cree que fue el pasaje del modo de producción feudal al modo de producción capitalista? ¿Alguien por ahí? Bien. Ahora pregunto entonces, a los que leyeron, las que leyeron el texto de Marx, el capítulo 24 del Capital, a los que leyeron, ¿cómo creen o cómo fue ese pasaje del modo de producción feudal al modo de producción capitalista? A ver, ¿qué idea tienen? Hola, profe, Emiliano. Emiliano, dale. ¿Todo bien? Por lo que interpreté, decía que el capitalismo empezó a surgir cuando los grandes colonizadores les empezaron a robar las tierras a los primeros habitantes, robándole así todos los sustentos que tenían, fuerza de trabajo, recursos, etc. Y a medida que pasó el tiempo y fue evolucionando todo, y empezaron a crearse nuevas técnicas, nuevos conocimientos, a través de las denominadas mercancías,
se empezó a generar ese ida y vuelta de tipo de cambio y tipo de bien de uso y bien de cambio, bien de valor, y así fue como progresó todo. Bien, Emiliano, bien. Emiliano, a ver, hasta ahora venían diciendo un devenir de a poco, una cuestión de se fue aumentando la producción y en el momento aparece el modo de producción capitalista. Algunos venían a fuerza de trabajo, como pareciera como un devenir natural de los primeros compañeros y compañeras que pensaron de cómo vino el modo de producción capitalista. Ahora Emiliano dice, se empezó a meter elementos distintos, robaron, ¿no? Expropiaron, ¿no? Empezó como decir, bueno, pareciera que esto así de devenir natural y devenir así, digamos, de proceso, no fue tan así, sino que fue más, ahí Emiliano metió una cuestión más abrupta. A ver, ¿quién más que haya leído puede Hola, decir algo? profe. Ahí, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Leíste el texto? Sí, lo que Bueno, interpreté es lo siguiente. En el modelo feudal, la gente tenía su parcela de tierra y fueron expropiados con violencia y los dejaron a todos en la calle. Entonces, no tenían qué otra cosa hacer. Y los capitalistas en ese momento, los que se expropiaban la tierra, le dijeron a esta gente, sí, tenés algo para vender, que es tu fuerza de trabajo, y a cambio te voy a pagar un salario. Lo mismo sucedió con los artesanos. A los artesanos le compraron todas sus herramientas y después les dijeron, bueno, venite a trabajar, amplío tu taller, lo hago más grande, podés venir a trabajar y te voy a pagar un salario. Y al no tener los medios de producción, por ende, no le quedaba otra a esa gente. Y hago hincapié en la violencia, porque esa gente estaba en la calle, muchas se transformaron en vagabundos, y hubo una ley que los sancionaba. O sea, los encontraban en la calle mendigando, y bueno, había una ley que los podían azotar. Hasta que no brotara sangre de su cuerpo no lo dejaban pobres. Bueno, bien. eso es una introducción, dejo hablar a otro compañero. Bien, Marcelo, bien, bien. Bueno, ahí Marcelo nos mete como algunos elementos más de conflicto, ¿no? La violencia, ¿no? La expropiación, la sangre, y así entramos a poder pensar este momento histórico de que Marx llamó la llamada acumulación originaria o el momento de la acumulación originaria. ¿Qué plantea Marx? En el Capital, Marx plantea que pareciera que el modo de producción capitalista devino del modo de producción feudal en un proceso, digamos, lineal, en un proceso natural, entre comillas, como que algunos fueron tomando unas buenas decisiones, fueron comprando y vendiendo y generando un excedente, otros tomaron unas malas decisiones, y de la noche a la mañana se fueron convirtiendo unos en capitalistas, otros en fuerza de trabajo, y este devenir dio el pasaje del modo de producción feudal al modo de producción capitalista. Pareciera que fuera así. Marx lo que viene a hacer es a discutir este mito, podríamos decir, este mito de constitución del modo de producción capitalista, que parecía que a priori se presenta con estas características, pero cuando en apariencia, va a decir Marx, pareciera que es un devenir, pero cuando se empieza a analizar y empieza a bucear en la historia y en el análisis, lo que da cuenta es lo que decía Marcelo y lo que decía Emiliano, es que más que un devenir natural, más que una cuestión de pasaje de un modo de producción a otro,
lo que hubo acá es uno de los momentos históricos más cruentos, más sangrientos y más violentos de la historia de la humanidad, digamos. Esa ruptura entre el modo de producción feudal al modo de producción capitalista se da bajo una de las características fundamentales, que es la violencia, y se da de modo violento, y esto va a durar, no es que comienza en el siglo XV, sino que este proceso va a durar varios siglos, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII. Es decir, lo primero que va a plantear Marx en este capítulo es un capítulo histórico, que tiene muchos detalles acerca de la historia, pero me interesan los trazos gruesos de este capítulo. Lo primero que va a plantear es que la irrupción del modo de producción capitalista tuvo una característica que se vinculó con la violencia. No hubo nada de fenómeno natural, nada de proceso pacífico, ¿no? Digamos automático, sino que fue un proceso abrupto, violento, sistemático, y sobre todo de persecución y expropiación de los pueblos campesinos. Ese es el primer elemento, la violencia. Entonces, lo primero que hay que romper es la apariencia, que pareciera esto que muchos compañeros y compañeras que les preguntaba cómo aparece el modo de producción capitalista, pareciera como un devenir natural, y bueno, esto no fue así. Lo que tenemos que entender es que el modo de producción feudal está conformado por, podríamos decir, tres grandes clases, ¿no? La sociedad campesina, los campesinos, el campesinado, quienes eran los que trabajaban la tierra, los señores feudales y el clero. Quienes trabajaban la tierra y quienes producían eran los campesinos. Los campesinos vivían, digamos, en comunidades campesinas, donde allí sucedían una serie de situaciones y relaciones que tienen que ver con relaciones comunitarias. Había, como bien planteaba Marcelo o Emiliano, había tierras que eran de propiedad feudal, había tierras que eran de propiedad comunitaria, pero generalmente las herramientas, es decir, los medios de producción eran de propiedad campesina. Y la producción estaba vinculada a las necesidades de la producción colectiva, a las necesidades, no había propiedad privada y no había producción privada, sino que era una economía de producción de bienes de uso, y esta economía productora de bienes de uso se realizaba y se pensaba en términos colectivos. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Qué significa que era una economía productora de bienes de uso? Significa que lo que se producía tenía el valor por el uso que se le daba. Es decir, no sé, producían una virome, la virome vale por el uso que tiene, que es escribir. Entonces, estamos viendo que en esta sociedad feudal, en este modo de producción feudal, una parte importante que son los campesinos, están vinculados a relaciones comunitarias de producción, y a economías productoras de bienes de uso. Lo que va a decir Marx es que en este momento de descomposición del modo de producción feudal, en este momento de descomposición, de erosión del modo de producción feudal, se empieza a fundar las bases de estas nuevas relaciones sociales que estaban traccionadas por el surgimiento de la acumulación originaria o el modo de producción capitalista. Este pasaje va a decir Marx, y sobre todo va a discutir con los llamados clásicos de la economía política. De aquí no hacemos referencia con los clásicos. Adam Smith y David Ricardo. Adam Smith, sobre todo, va a decir que el modo de producción capitalista es la forma natural de organización de la vida social. ¿Se entiende? Adam Smith
va a decir que el modo de producción capitalista es la forma natural de organización de vida en sociedad. Entonces, si el capitalismo es la forma natural, digamos, de organización de lo social, lo que viene a demostrar Marx es que este proceso de violencia, de ruptura, persecución y expropiación, no hay nada de natural. No hay nada de natural. Es más, Smith, ustedes sepan la importancia que tiene Adam Smith en el pensamiento de Marx. El capital de Marx se llama El Capital, crítica de la economía política. El subtítulo es Crítica de la economía política. Sobre todo está pensando y dialogando con los clásicos de la economía política. Adam Smith. Adam Smith además dijo que todo producto del trabajo es una mercancía. Todo producto del trabajo es una mercancía. Como ustedes saben y habrán visto en la carrera, las mercancías tienen un doble valor. Valor de uso y valor de cambio. Valor de cambio a partir de intercambio con otras mercancías. Marx va a decir, esto no es así. Esto no es así. Todo producto del trabajo es un valor de uso. Para que el producto del trabajo sea una mercancía, esto sucede en el momento histórico del modo de producción capitalista. O sea, ¿qué va a decir Marx? No hay nada natural en el modo de producción capitalista, no hay un devenir, no es la forma natural de organización de la sociedad, y todo lo que produce el trabajo tiene un valor de uso, como sucedía en las sociedades campesinas, en las comunidades campesinas. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, el primer elemento a entender que plantea este capítulo de Marx, el capítulo 24, la llamada acumulación originaria, es que la irrupción o el proceso del modo de producción capitalista no es natural, no es de un devenir, sino que es abrupto, violento, y va a tener todas las características de persecución y expropiación, sobre todo del sector de las comunidades campesinas. Es decir, no se produce naturalmente la fuerza de trabajo o los sujetos libres con la necesidad de vender fuerza de trabajo, no se produce de forma natural, sino que esto es parte de un proceso político. Entonces, lo que bien planteaban ahí Marcelo, Emiliano, y seguramente otros compañeros y compañeras que han leído el texto, lo que se produce en este momento es una persecución a las comunidades campesinas que va a tener fundamentalmente tres elementos fundamentales. En primer lugar, expropiar sus tierras comunitarias para forzar y producir la propiedad privada. Es decir, la propiedad privada se produce a partir de la expropiación de las tierras comunitarias campesinas y del genocidio de los sectores campesinos, ¿no? A sangre y fuego. De hecho, va a decir Marx, este momento va a ser un momento de enfrentamiento entre las luchas feudales y los sectores campesinos, bien virulenta, porque los campesinos van a ofrecer resistencia, los sectores feudales aliados con otros sectores van a intentar llevar adelante la expropiación, y ahí va a haber un proceso de disputa y de tensión que va a culminar con la expropiación de las propiedades campesinas, de los campesinos. Entonces, el primer elemento que plantea Marx es los cercamientos, ¿no? Se expropian las propiedades campesinas y se cercan. Es el primer elemento para entender de este momento de la llamada acumulación originaria, es decir, las bases del modo de producción capitalista. El cercamiento y la producción, digamos, de la propiedad privada. En el segundo término, algo fundamental para la constitución del modo de producción capitalista va a ser
que ahí muy bien Marcelo lo dijo, las leyes, ¿no? Los estados nacientes, los estados modernos, que empiezan a surgir sobre todo en el siglo XV, en el siglo XVI, van a elaborar una serie de batería de leyes que, como bien decían ahí hace un rato, van a perseguir a aquellos que están en situación de vagabundeo, ¿no? Los vagabundos, aquellos que están en situación de no trabajo, aquellos que están en situación de desocupación, ¿no? Sobre todo va a haber en Inglaterra, en Alemania, una serie de leyes muy cruentas de persecución de aquellos que no estaban en situación de calle o situación de vagabundeo en las ciudades, muy cruentas que van a consistir en el castigo físico e incluso la pena de muerte. Entonces acá tenemos, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, primero que se rompen las comunidades campesinas, se fragmenta todo ese vínculo comunitario entre las comunidades campesinas, se expulsan de sus tierras, se cercan las tierras, y a ellos que después quedan, digamos, en situación de vagabundeo, de situación de ocio, digamos, o dando vueltas por las ciudades y por los campos, después se los persigue a través de leyes muy violentas y se los insta a trabajar. ¿Qué estamos viendo acá? La formación del mercado de trabajo. Es decir, una vez expulsados los campesinos de sus tierras, se los persigue mediante leyes y se los insta mediante leyes de pena de muerte a trabajar. Es decir, se está configurando lo que podríamos decir el sujeto libre que va a vender su fuerza de trabajo. Es decir, vamos viendo que cuando empezamos a meternos en cómo fue surgiendo el modo de producción capitalista, el momento de la llamada acumulación originaria, de devenir tranquilo, de algo automático, algo que fue sucediendo, ¿no? Medio automático, no tiene nada que ver con lo que pasó. Lo que hubo acá es un proceso político de persecución, de expropiación, de genocidio, de configuración de la propiedad privada, y a partir de leyes, la persecución de aquellos que estaban en situación de vagabundeo. Sobre todo de leyes que fueron produciéndose en la conformación de los estados modernos, siglo XV, siglo XVI. Entonces, la violencia como eje principal. La violencia como eje principal. Entonces tenemos los cercamientos que producen la propiedad privada, las leyes que persiguen a los vagabundos y a los mendigos y los instan a trabajar. Y el otro elemento fundamental para terminar de componer la acumulación originaria es el saqueo de América, ¿no? El saqueo, el descubrimiento, entre comillas, pero el saqueo de América. Estos tres elementos van a ser fundamentales para construir y conformar una clase poseedora de los medios de producción y otro sector social que solamente tiene la posibilidad de vender su fuerza de trabajo libremente. Esto, digamos, en términos generales, lo que plantea Marx en este capítulo 24. Otro elemento fundamental en todo este proceso, a ver si alguien me ayuda de qué estamos hablando. Otro elemento fundamental tiene que ver con una cuestión religiosa. ¿De qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos con algo religioso que sucede por el siglo XV, por esos momentos, siglo XVI? Bueno, estamos hablando del clero. El clero tenía mucho poder. Sí. Y era como
un instrumento para también acompañar las medidas políticas. Sí. En ese momento el clero tenía muchas tierras también, hay que Claro. mencionarlo. Sí. Supuestamente esas tierras eran donaciones para ayudar a la gente para hacer caridad con la gente. Sin embargo, el clero se apropió de esas tierras y se hizo cada vez más opulento. Bien. Pero hay algo más importante que eso que sucede en este momento, que es una transformación al interior de la iglesia. Una revolución, digamos, al interior de la iglesia. ¿De qué hablamos? Martín Lutero. Es El rey, puede ser. Ahí Carlos lo dijo muy bien, la transformación que viene a implementar Lutero al interior de la iglesia. Y Carlos, ¿podés contarnos un poquitito, aunque sea lo que sepas de esto? Esto lo vi hace bastante en el secundario. Era Dale. Cuando surgía la iglesia protestante, que pasaba antiguamente la iglesia católica, para liberarte de tus pecados te cobraba como una tarifa. Y Bien. si no, no podías acceder a lo que ellos decían el cielo. Y esto empieza Bien. como a ser una iglesia más abierta hacia lo que es el pueblo. Bien, bien, Carlos. ¿Eso lo sabés de secundario? Sí, algo lo había visto en el secundario. Mucho Muy no. bien, buen secundario. Muy bien. Bien, es como dice Carlos. En el siglo XV sucede un fenómeno muy importante en términos históricos, y coincide justamente con este momento de la llamada acumulación originaria, digamos, las primeras bases fundacionales del modo de producción capitalista, que es una ruptura, un cisma, una división al interior de la Iglesia Católica. Esto se va a llamar como la Reforma Protestante, la Reforma Luterana, ¿no? Lutero va a ser uno de los que va a llevar adelante esta transformación al interior de la Iglesia Católica. Esta transformación va a ser muy importante en términos históricos. ¿Por qué? Porque bien como ahí planteaba Carlos, va a plantear varias cuestiones. En primer lugar, va a romper con el monopolio de la interpretación de la Biblia que tenía el catolicismo. Va a decir, va a elaborar otras interpretaciones acerca de la Biblia. Va a elaborar otras interpretaciones. Por otra parte, va a decir, ya no es necesario para vincularse con Dios, no va a ser necesario ir a la iglesia, sino que todos los hombres y las mujeres, esto de las mujeres lo digo yo, ¿no? Seguramente Lutero solamente decía hombres, todos los hombres, dirá Lutero, se pueden vincular con Dios de manera individual. Dios nos ve todo el tiempo y a toda hora. Esto es un cambio fenomenal en términos de cosmovisión, porque antes uno pensaba que Dios se vinculaba con Dios a través de la iglesia, digamos, en el santuario de Dios, en la iglesia, y ahora uno se conecta todo el tiempo con Dios. Esto va a ser una transformación así 180 grados de la idea de Dios. Dios es omnipresente, omnipotente y nos ve todo el tiempo a toda hora. Imagínense este cambio. Lo otro que va a decir Lutero, que es lo que me interesa a los propósitos de nuestra clase, es que el trabajo es para ganarse el pan de todos los días. Y acá se sucede algo fundamental, que es una transformación importante de la idea de trabajo. Si antes el trabajo estaba mal visto o socialmente desvalorizado, ¿no? Los que trabajaban son los campesinos, ¿no? Los feudales, el clero, no trabajaba, el que trabajaba la tierra era el sector campesino, era una actividad socialmente desvalorizada. Con la Reforma Protestante esto se cambia y el trabajo comienza a ser una actividad socialmente valorada. En términos religiosos, porque es para ganarse el sustento de todos los días, y Dios observa esto todo el tiempo. ¿Me explico? Es decir, ahora trabajar es una actividad
valorada, socialmente valorada, y además es observada ante Dios todos los días. Y acá sucede, acá sucede una frase que todos conocemos, acá se acuña una frase que todos conocemos, todas y todos conocemos, que es: el que madruga, ¿cómo es? El que madruga, Dios lo Dios lo ayuda. ayuda. exactamente, el que madruga, Dios nos ayuda. Es una frase, vean cómo estamos, digo, ¿por qué me interesa pensar este momento histórico? Porque muchos procesos históricos, procesos sociales que tienen que ver con este momento histórico, hoy también nos tallan y nos condicionan nuestras vidas actuales. La idea de que el que madruga, Dios lo ayuda, el que no trabaja es mal visto, ¿no? El que no trabaja es un vago, ¿no? El que trabaja es bien visto, ¿no? Esto tiene que ver con este momento de constitución histórica del modo de producción capitalista. Entonces, el trabajo es para ganarse el sustento de todos los días, va a decir Lutero, y acá hay un autor que seguramente han visto que se llama Max Weber. ¿Han leído Max Weber? Sí. Sí. ¿Qué han leído? ¿Qué han leído? ¿Se acuerdan? Intuitivamente me pueden decir. ¿Qué leíste? Era A ver, teoría Carlos. de en teoría de las organizaciones o algo así. Yo Bien, lo había visto sí. Bien, De bien. haber relacionado el tema de la burocracia. Hay un muy lindo. ¿Cómo, Cristian? A Weber lo ves relacionado a lo que es el tema de la burocracia Bien. y las instituciones. Bien, también. Relaciones de Bien. poder. Bien, bien, Gabriela también. Bien, bien, bien. Hay un textito muy lindo que se llama La ética protestante y el espíritu capitalista, de Max Weber. Acá estoy leyendo lo que pone Jessica. Bien. La ética protestante y el espíritu capitalista. Y ahí Weber que dice que el surgimiento del protestantismo le va a dar una racionalidad mercantil a la idea de trabajo que antes no tenía, esto por ejemplo de ganarse el sustento, es decir, va a estar interrelacionados un ethos mercantil, una idea mercantil del trabajo, y una idea religiosa, también porque está asociada a la idea de que Dios te observa todo el tiempo. Y esto va a decir Weber, va a darle al capitalismo el sustento ideológico necesario para su desarrollo, ¿no? Es interesante, porque justo en este momento de acumulación originaria sucede esta reforma que viene a dar, lo que dice Max Weber, el sustento ideológico necesario para el desarrollo del capitalismo. Otro protestante, después de Lutero, va a decir que el trabajo es la actividad para generar la honra a Dios, para honrar a Dios. Este va a ser Calvino. Calvino va a decir que el trabajo es la actividad que honra a Dios. Y acá podemos decir, si Lutero dijo trabajo para vivir, ¿no? Trabajo para ganarme sustento, Calvino invirtió esta ecuación y podemos decir vivo para trabajar. ¿Se entiende? Es decir, Calvino da un paso más. Dice, trabajar honra a Dios, y es una actividad para honrar a Dios. Entonces, si Lutero dijo trabajo para vivir, Calvino radicaliza esta ecuación, la da vuelta y plantea vivo para trabajar. Bueno, acá está la idea de trabajo, ¿no? Como actividad socialmente valorada, y que va a estar asociada, como decíamos hace un rato, a las leyes de persecución de la vagancia y los mendigos. Los mendigos, los vagabundos, aquellos que no trabajan, van a estar socialmente mal vistos, ¿no? Y de alguna manera las leyes de persecución de los mendigos y de los vagabundos va a estar asociada a esta idea socialmente valorada del trabajo. ¿Se entiende? Entonces tenemos todo este proceso histórico, social,
iba a durar varios siglos, en la conformación del modo de producción capitalista, en la conformación de un sector, una clase social poseedora de los medios de producción a partir de la sangre y el fuego, y un sector libre, entre comillas lo digo, que no va a quedar otra que vender su fuerza de trabajo. El sector del campesino que fue expulsado de sus tierras comunitarias. Hasta acá un poco es lo que Marx plantea en el capítulo 24 del Capital, para entender el surgimiento del modo de producción capitalista. Hasta acá estamos bien. Ahora bien, la pregunta es, para aquellos y aquellas que han leído a Federici, ahora, ¿no? Federici se pregunta, está muy bien, toma Silvia Federici, en Calibán y la Bruja, aquí les muestro el libro para que lo vean, Calibán y la Bruja. Federici dice, muy bien, el modo de producción capitalista surgió a partir de procesos de violencia, de persecución, de expropiación, de imposición de la propiedad privada a través de los cercamientos, de imposición de la conformación del mercado de trabajo a través de las leyes cruentas, de la expropiación de América. Ahora bien, ¿qué lugar tuvo la mujer en este proceso histórico? ¿Qué pasó con la mujer en este proceso histórico? Se pregunta Silvia Federici. ¿Qué sucedió con la mujer en este momento histórico? Ahí le pregunto a ustedes, o a alguno que haya leído, si puede tirar alguna línea, alguna indicación. ¿Qué sucedió con la mujer en este momento histórico? En este momento de participación. Ahí está, Mónica, dale. Tenían mayor participación, al igual que los hombres, con el trabajo doméstico, por ejemplo. Bien. Porque la fuerza de trabajo en el mercado la llevaba siempre los hombres, y en este caso la mujer pudo como reivindicarse y tener mayor participación. Bien. ¿Qué más? Las mujeres acompañaban al campo de batalla muchas veces a los soldados. Y acá se produce un proceso de degradación de la mujer, me parece. Bien. Que llegó a un punto en el cual de a poquito la sacaron, por ejemplo, del campo de batalla y la fueron como llevando cada vez más a lo que es el trabajo reproductivo, o sea, los quehaceres de la casa. Muy bien. Hasta que llegó un punto en que esa actividad fue invisibilizada, ¿no? Bien, Marcelo, muy bien. Estás afinado hoy, estás afinado con los textos. A ver, ¿qué más puede decir algo más respecto de las mujeres? ¿Qué pasó en este momento histórico? Y lo que puedo decir es que el rol de la mujer en sí fue cambiando, porque en un principio, como dijo el compañero, el rol de la mujer era importante, era tomado en cuenta, era como acompañar al hombre, pero luego después fue como excluida hasta del ámbito laboral, y una mujer que era soltera, que estaba sola o había enviudado, estaba mal vista, no estaba bien vista para la sociedad, y se acechaban, y muchas eran vistas como brujas, en las cuales después el mismo gobierno las mataba. Porque muy bien, Nara. Muy bien. Claro, excelente. Como que las mismas leyes acompañaban también a que suceda eso. Bien. O sea, eran hostigadas por el propio Estado. Exactamente. Bien, lo que han planteado varios y varias, es que bueno, hubo un proceso, y lo dice Federici, hubo un proceso de violencia
particular hacia la mujer. Es decir, estamos en un momento de violencia generalizado en las comunidades, hacia las comunidades campesinas, y lo que dice Federici, va a haber un elemento particular de violencia, una persecución hacia la mujer, que va a tener la importancia crucial, una importancia crucial en este momento de acumulación originaria. Es decir, Federici, ¿qué va a decir? La propiedad privada, las leyes, el saqueo de América y la persecución de las mujeres van a ser elementos constitutivos del momento de la acumulación originaria, es decir, elementos constitutivos del modo de producción capitalista. Sobre todo, esta guerra, va a decir Federici, que se va a llevar adelante contra las mujeres para situarlas en un rol, un lugar y en un sentido de la feminidad. Y ahora vamos a meternos un poco con esto. Es decir, el lugar que ocupa la mujer en este momento de la acumulación originaria es fundamental para entender el modo de producción capitalista. Lo que dice Federici es, Marx no lo vio, no pudo, no supo, no quiso, por su formación, por su mirada patriarcal, podríamos decir, pero no supo leer y analizar el lugar que ocupó la mujer en este proceso de la llamada acumulación originaria. Y como bien planteaban ahí algunas compañeras, esta violencia hacia las mujeres tuvo la particularidad de ser llevada adelante bajo la idea de la quema de brujas. Es decir, las mujeres eran caracterizadas, o estereotipadas, podríamos decir, como adoradoras del diablo, y bajo este rótulo de brujas era que se las perseguía y se las quemaba. De hecho, hemos visto un montón de películas. Las famosas Santa brujas, Inquisiciones. ¿no? Bueno, lo que decían la Inquisición en su momento. Sí, sí, es interesante esto, Carlos, ahí lo vamos a mantenerlo ahí como recordatorio de poder pensar esto, porque ahí Federici dice algo interesante para pensar esto. Ahí lo vamos en un ratito lo vamos a abordar. Pero en principio, se va a llevar adelante a partir del siglo XV, va a decir Federici, una guerra contra las mujeres, una guerra sistemática, continua, de persecución de la mujer, para construir un rol y un sentido determinado de esas mujeres. Como bien planteaban por ahí, para confinarlas al espacio de la reproducción. Ahí vamos a ver un poco de esto. Ahora bien, antes de meternos con esta etapa y las mujeres, la pregunta es, ¿quiénes eran las mujeres? ¿Quiénes eran las mujeres que estaban en las comunidades campesinas? ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban? ¿Alguien me puede decir? A ver. Al cuidado de la casa. Eran amas de casa. No, a las mismas actividades Y del criaban hombre. al próximo. Yo empiezo a mí Era sola la o se ahora, cortan, bien. pero A ver. Tenían las mismas actividades que los maridos, se dedicaban a la tierra, al cultivo, además de las actividades de la casa, se dedicaban a todo lo que era acompañamiento del marido en el cultivo de la tierra. Bien, bien. Pero según la clase social, ¿no? No todos. No todas las mujeres, depende. Las que vivían en el campo, sí, seguro. No sé, aporto nada más. A ver, ¿qué más? ¿Quiénes eran las mujeres? También, una vez que lo despojaron de sus tierras, muchas mujeres se dedicaron a la prostitución. Bien, bien. Ahí Gabriela tiró algunas cuestiones interesantes. Bien, bien. Sí, las mujeres en las sociedades campesinas, en primer lugar, varias cuestiones.
Si bien, como bien plantea el feminismo, el patriarcado, el sistema patriarcal, que es esta cuestión, este sistema que jerarquiza el género, hay una jerarquización entre la mujer y el hombre está en una cuestión más jerarquizada en relación a la mujer, es previo al capitalismo, no obstante, en el capitalismo el patriarcado va a encontrar una polea de profundización de esta desigualdad, ¿no? En las sociedades campesinas, ¿qué quiero decir? Las sociedades esperen que se me está cortando un poquito de internet, ahí está. En las sociedades campesinas, las mujeres tenían un rol protagónico importante. Si bien no estaban en igualdad de condiciones, podemos decir, a los varones, se acercaban mucho más a esa igualdad de lo que después posteriormente fue el modo de producción capitalista. Las mujeres, en las sociedades campesinas, generalmente eran poseedoras de ciertos saberes vinculados a la procreación, ¿no? Vinculados a la sexualidad, eran las parteras, por ejemplo, eran las que tenían el saber de, por ejemplo, de los métodos anticonceptivos, tenían el saber, por ejemplo, de los abortos, producían abortos, ¿no? Acá hay un tema interesante para pensar de cómo en las sociedades campesinas el aborto era algo legítimo. Y no solamente el aborto, sino también lo que se llama el infanticidio, es decir, la muerte del nacimiento, cuando nace un bebé, y la muerte de ese bebé por definición, por enfermedad, por definición de la partera. Es decir, la mujer tenía una serie de saberes, podríamos decir, de transmisión generacional, saberes populares, que tenían que ver con la cuestión de la procreación y la sexualidad. Podríamos decir saberes vinculados a la natalidad, ¿no? Al control de la natalidad. Que tienen que ver estos saberes con el manejo y la vinculación con la naturaleza, ¿no? Por eso digo esta cuestión de que las brujas manejan pociones, ¿no? Vinculadas con la naturaleza, con los calderos, ¿no? Digo, porque estas mujeres tenían saberes que pasaban de generación en generación y tenían que ver con el manejo de elementos naturales, con estos saberes que decíamos de anticoncepción, aborto, infanticidio, de alguna manera tienen un rol social muy valorizado al interior de las comunidades campesinas a partir de estos saberes que tenían. La persecución que se va a dar adelante, esta guerra que dice Silvia Federici, que se va a dar sobre todo a partir del siglo XV, va a estar orientada a la persecución de estas mujeres. Ustedes imaginan, estamos en el siglo XV, siglo XVI, donde hay una necesidad imperiosa de conformar un mercado de trabajo, es decir, la fuerza de trabajo, donde las primeras políticas de Estado comienzan a tener un control de la natalidad, con la preocupación de elevar la población demográfica para poder robustecer el mercado de trabajo, y estas mujeres, de alguna manera, con estos saberes, podríamos decir, subversivos, en relación a las políticas orientadas al crecimiento demográfico, a las políticas orientadas a robustecer el mercado de trabajo, estas mujeres fueron el foco de la persecución de la violencia, ¿no? Mujeres que tenían saberes populares, saberes transmitidos de generación en generación, que les daban un lugar y un poder, un rol importante en las comunidades campesinas, y que de alguna manera chocaban con los intereses, estos saberes, con los intereses del momento de la acumulación originaria. Es decir, el Estado va a dirigir toda una serie de estrategias violentas de persecución, sobre todo de estas mujeres, que si bien estas mujeres fueron quemadas como si fueran
con el rótulo de adoradoras del diablo, como brujas, también se organizaban y también luchaban, ¿no? Ahí Federici cuenta y da cuenta de organización de estas mujeres que se oponían o luchaban a esta determinación del lugar que debían ocupar en la sociedad. De hecho, si algunas compañeras, sobre todo compañeras, también puede haber compañeros, han ido a las marchas del Ni Una Menos, han visto algunos carteles, somos las nietas de las brujas que no quemaste, lo han visto, las pintadas, ¿no? Está haciendo referencia a este momento histórico, a cómo en el momento de la acumulación originaria se ejerce una violencia hacia las mujeres, a estas mujeres, y que hoy en día en las marchas de Ni Una Menos aparecen estas pintadas que significan y resignifican este momento histórico. Además estas mujeres están vinculadas a la crianza de los hijos y las hijas en las comunidades campesinas, y esto se hacía de forma comunitaria, es decir, no estaba privatizada la cuestión del cuidado de los hijos, de los hijos e hijas, sino que era una actividad colectiva de las mujeres. Y lejos de ser redundar en una actividad desvalorizada, esto le otorgaba a las mujeres un lugar socialmente valorizado y sobre todo un espacio colectivo de compartir experiencias, situaciones, prácticas, que lejos de restarle poder, las empoderaba, digamos, ¿no? Esa acción colectiva las empoderaba en esas sociedades campesinas. Podríamos decir los primeros ámbitos de sonoridad femenina, ¿no? En estos ámbitos colectivos de compartir la crianza entre las mujeres. Bueno, estas mujeres fueron las que fueron objetivo de persecución y de violencia por parte de los estados modernos del siglo XV, siglo XVI. Y acá hay algo que quiero plantear más en términos analíticos, y lo voy a decir despacio para que me puedan seguir. Cuando se rompe, en las sociedades, como en las comunidades campesinas, el espacio de la producción y el espacio de la reproducción era una totalidad, no estaban diferenciadas, ¿no? Podían, cuestiones que tenían que ver con producción eran realizadas por varones y por mujeres, casi indistintamente, aunque sí, la reproducción, es decir, la cuestión del cuidado de los hijos está en manos de las mujeres, pero como bien vimos hace un ratito, no era una actividad socialmente desvalorizada, sino todo lo contrario, era una actividad valorada. Entonces vuelvo a decir, producción y reproducción eran una unidad. Entonces podemos decir, en una economía productora de bienes de uso, eso lo planteamos al comienzo, el ámbito de la producción y la reproducción se articulaban como una unidad. A romper esta economía productora de bienes de uso e imponer una economía productora de bienes de mercancías, se produce varios fenómenos. En primer lugar, se rompe la unidad producción-reproducción. ¿Bien? Se produce una división sexual de estos ámbitos. El ámbito de la producción, el ámbito naturalmente, entre comillas, del varón, el ámbito de la reproducción, entre comillas, el ámbito natural de la mujer. ¿Bien? Entonces tenemos que se produce una división sexual de estos ámbitos, y por otro lado se produce algo que es fundamental y que hasta el día de hoy nos talla a todos y a todas, es que se produce una relación entre estos ámbitos
socialmente valorizados de manera distintas. El ámbito de la producción, el ámbito de la producción de mercancías, el ámbito socialmente productor de valor, socialmente valorizado, y el ámbito de la reproducción, un ámbito socialmente desvalorizado. ¿Se entiende? Vuelvo a decir, cuando se rompe la economía productora de bienes de uso a una economía productora de mercancías, se separa la unidad producción-reproducción, se produce una división sexual de ambas del trabajo, el ámbito de la producción, el ámbito del varón, el ámbito de la reproducción, el ámbito de la mujer, y a la vez se jerarquizan en términos sociales. La producción, el ámbito del valor, el ámbito del trabajo, y la reproducción, el espacio socialmente desvalorizado, al punto tal que ni siquiera es conceptualizado lo que ocurre ahí como trabajo. Y esto quiero decirles, para poder pensar en la actualidad, yo no lo hice con ustedes porque estamos en virtual, pero yo siempre cuando comienzo mis clases en la UNAG, les pido que se presenten a todos y a todas, nombre, apellido, en qué momento están de la cursada, y que me digan de qué trabajan. Y muchas veces sucede con las mujeres, con las compañeras, con las estudiantes, que plantean, profe, me llamo tal, yo no trabajo, me quedo en mi casa porque tengo 3 chicos, o tengo 2 chicos, o tengo una bebé. Y es interesante que en el momento de presentación uno dice, yo no trabajo, estoy en mi casa, con una bebé, trabaja mi marido. Esto es muy común, digo, lo comparto con ustedes, porque no lo hice con ustedes, pero sucede en mis clases muy seguido. Y acá, ¿qué está pasando? Está operando esto que les estoy diciendo. En este momento histórico, siglo XV, del modo de producción capitalista, o conformación del modo de producción capitalista, se produce la separación entre el ámbito de la producción y el ámbito de la reproducción. Esperen que vamos a desactivar, acá está, el audio de Carlos. Se produce la separación del ámbito de producción y el ámbito de la reproducción, y acá se configura lo que hoy entendemos como trabajo y como no trabajo. ¿Se explica? ¿Me explico? ¿Me entienden? Es decir, el ámbito de la producción, el ámbito de las mercancías, el ámbito de la producción del trabajo, la fábrica, como el espacio del valor, y el ámbito del hogar, ¿no? El ámbito privatizado del hogar, ya no es el ámbito colectivo de las mujeres, el ámbito individual de la mujer, como el espacio desvalorizado al punto tal de conceptualizarlo como no trabajo. Digo, acá estamos en el momento, va a decir Federici, de conformación de la institución familia más o menos tal como la conocemos. Es decir, la mujer está confinada al ámbito del hogar, al ámbito de la reproducción, al ámbito del cuidado y al ámbito de la familia. Acá vemos cómo la institución familia es una institución fundamental para la dinámica del modo de producción capitalista. ¿Por qué? Porque no habría modo de producción capitalista si no hay una mujer en el hogar que cuide la fuerza, que cuide, que repare y que cargue las energías de la fuerza de trabajo. Ahí está la cuestión fundamental de la discusión. No hay forma, no hay modo de producción capitalista, no habría capitalismo si no hay mujer en el lugar al que fue constituida históricamente. ¿Se entiende? Esto es lo que plantea Federici. Y acá tenemos, lo que planteamos es un trabajo socialmente no reconocido, socialmente no pago, pero que es vital y fundamental para la reproducción del modo de producción capitalista. Este es el eje fundamental, el eje principal del texto de Federici. Vuelvo a decir, el lugar de la mujer es un trabajo no reconocido,
no pago, desvalorizado, desjerarquizado, impugnado, todo lo que uno quiera pensar, pero sin ese trabajo no habría posibilidad de reproducción del modo de producción capitalista. Esto es lo que nos plantea Silvia Federici, ese lugar histórico al que se lo asignó a la mujer, a sangre, a fuego, a quema de brujas, durante varios siglos, siglo XV, XVI, XVII, ese lugar histórico es fundamental para entender el modo de producción capitalista. Por eso, esperen que voy cerrando aquí la ventana de mi casa, que ya es de noche. Ese rol que ocupa la mujer, que Marx no vio, no entendió o no pudo analizar, Marx, ¿qué va a decir? La fuerza de trabajo recupera sus energías en el circuito de mercado de las mercancías, es decir, consume, come, ¿no? El trabajador va a trabajar, cumple la jornada de trabajo, vuelve cansado y agotado, y Marx, ¿qué dice? Se viste, come, a partir de la compra de mercancías. ¿Y qué va a decir Federici? No, el trabajador va a la jornada de trabajo, vuelve agotado, quien le plancha la ropa, quien le produce la comida, quien le ordena la casa, y quien hace toda esa tarea es una mujer. Y acá está la clave para entender la dinámica del modo de producción capitalista y el lugar fundamental que Federici va a plantear que tiene la mujer en esta dinámica. Y sobre todo va a ser necesario no solamente perseguir a la mujer a sangre y fuego, no solamente quemarla como adoradoras del diablo, como brujas, sino también desvalorizar y desprestigiar toda su tarea para que sea un trabajo no pago, para que sea un trabajo no reconocido. Y acá está una de las cuestiones fundamentales. Lo que va a decir Federici es que la tarea de cuidado, por ejemplo, de cuidado de hijes, en el modo de producción capitalista, es una tarea que se devaluó a partir de la economía de mercancías. Una tarea que no estaba devaluada en las comunidades campesinas cuando estábamos hablando de una economía productora de bienes de uso. Era una tarea socialmente valorada. Y acá vuelvo a algo que planteó creo que Carlos sobre la Inquisición. Porque ¿qué va a decir Federici? Claro, la lectura que se le quiere dar es que la quema de mujeres tuvo que ver con cuestiones de la Inquisición, ¿no? Digamos, esa etapa oscura de la humanidad de la Edad Media. Y Federici va a decir que no, porque hubo tribunales protestantes que quemaron más mujeres que tribunales inquisidores. Y es más aún, hubo tribunales seculares vinculados a ninguna religión que quemaron mujeres más que la Inquisición. Con lo cual lo que va a decir Federici es un proceso histórico en donde hay una frase fundamental que me gusta de Federici que dice: los úteros y los cuerpos de las mujeres se convirtieron en territorio de la disputa política, ¿no? Es decir, el cuerpo de la mujer se convirtió en el territorio de la disputa política para este momento de la acumulación originaria. Es decir, fue fundamental construir un rol, un lugar de la mujer, y además construir el sentido de la feminidad. Y acá hay algo interesante que plantea Federici, que en las obras de Shakespeare, ahí lo habrán leído, las obras de Shakespeare, donde, bueno, eran las obras que se hacían en el siglo XVI, particularmente en 1590, se hacían a la calle, al aire libre, donde todos podían ver, y las mujeres aparecían en las obras de Shakespeare como las locas, las salvajes, las rebeldes,
las inestables, incapaces, y la única manera de controlar esa locura era con el matrimonio. Era casarse, era el lugar, el de destino que tenía la mujer, el matrimonio. Y de hecho hay una obra interesante para ver, que se llama La Fierecilla Domada, La Fierecilla Domada, que da cuenta de una mujer que no quiere casarse y que es intempestiva, que es, digamos, rebelde, y que el matrimonio la encausa, la termina encauzando, la termina de alguna manera ordenando en el lugar que le corresponde, el matrimonio, ¿no? Y de hecho, para pensar, por un lado tenemos lo que plantea Federici, cómo se construyen los significados de la mujer en las obras, por ejemplo, las obras de Shakespeare, como Locas, como Indomables, como Rebeldes, y donde el matrimonio es el lugar, el lugar de destino. Y por otro lado hay toda una cuestión de leyes que, por ejemplo, que sancionan el celibato, es decir, aquellas mujeres que no están casadas, ¿no? Sancionan el celibato, fomentan el matrimonio, volviendo a la reforma protestante, ¿no? ¿Se acuerdan de Lutero? ¿No? Y acá les pongo, por ejemplo, los dibujitos de los Simpson. El protestantismo fomentaba la familia, a diferencia del catolicismo. Recuerden al reverendo Alegría, por ejemplo, de los Simpson, está casado y con hijos. Está casado y con hijos. Es decir, ya sea vía el Estado o vía reforma protestante, se fomenta el matrimonio, se castiga el celibato, y es más, hay toda una serie de políticas de control de la sexualidad de la mujer que tiene que ver con toda una red de espías, de mujeres espías, Federici lo comenta, que intentan controlar las prácticas sexuales de las mujeres. Es decir, tener relaciones sexuales en pos de la procreación. Y toda aquella práctica que no esté en pos de la procreación es sancionada. Entonces, tenemos, respecto a los delitos sexuales, podríamos decir, sancionar la sexualidad que no esté orientada a la reproducción, persecución del celibato, fomento de la familia y el casamiento, red de espías, de espionaje de las mujeres, sobre todo de aquellas mujeres que estaban embarazadas, de cómo es el seguimiento de la evolución de los embarazos. ¿Por qué? Porque si una mujer perdía a su hijo o hija en ese embarazo, era castigada con la pena de muerte. Era castigada con la pena de muerte. Y otra cuestión interesante es que a las mujeres, ustedes recuerden que eran las parteras, se las corre de ese lugar, un lugar de poder, digamos, se las corre de ese lugar, y se pone un varón como el doctor, vinculado a los partos. La mujer empieza a ocupar un lugar secundario como asistente del doctor, y acá hay un cambio de paradigma médico que es interesante pensar también en términos históricos. Deja de ser prioridad la vida en los partos de las mujeres para ser prioridad la vida del feto. Entonces, vuelvo a la frase que les leí Federici. Los úteros y los cuerpos de las mujeres se convirtieron en territorio de la disputa política. Es decir, lo que vemos es toda una guerra, dirá Federici, a diferentes frentes hacia la mujer para construir el lugar, el rol determinado que tiene que ocupar la mujer en este momento de la acumulación originaria. Es decir, ustedes vean lo que vamos diciendo. Persecución, quema de mujeres a través de la idea de brujas, control de la natalidad, control de la sexualidad, control de matrimonio,
es decir, construcción de la idea de locas a través de las obras, es decir, lo que vemos es toda una política de disciplinamiento de la mujer que va a llevar varios siglos, siglo XV, XVI y parte del siglo XVII. Es decir, durante varios siglos se va a estar construyendo ese lugar histórico fundamental para la dinámica del modo de producción capitalista. Es más, luego de producido el disciplinamiento, en el siglo XVIII, las obras de teatro, va a decir Federici, ahí saludamos al gato de Mónica, las obras de teatro van a retratar a las mujeres como dulces, amorosas, responsables y sumisas. O sea, dejan de ser locas. Producido el proceso de disciplinamiento, las obras de teatro van a retratarlas como amorosas, dulces, responsables. ¿No? Y esto es interesante para poder pensar el mundo del trabajo en la actualidad, ¿no? Porque muchos de los puestos de trabajo feminizados en la actualidad, en el sentido de que son trabajos orientados a la mujer, están vinculados con estos valores. ¿Qué se buscan? Responsables, la mujer es más responsable. Ahí quién habló. Sí, yo, Carlos, disculpe. Dale, Carlos. Justo antes se había abierto, quería comentarle Dale. sobre el trabajo y justo el perro golpeó la ventana. Dale. En cuanto, usted decía lo de la búsqueda laboral o los roles dentro del trabajo que ocupa la mujer hoy. Yo activamente estoy buscando trabajos y cuando busco, no sé, en Boomerang o en alguna plataforma que se pone administrativo, mayormente las solicitudes o los pedidos son para mujeres, administrativa, para hacer el rol de recepcionista o de asistente de director, etcétera, etcétera, pero capaz de 10 trabajos, la mitad o el 60% buscan que sea mujer. ¿Y cuáles son las características que buscan? Responsable, atenta, puntual, que haga un seguimiento del calendario del director, etc. Y yo a veces lo veo y es como que es frustrante porque uno no es que solamente lo pueda hacer una mujer, también lo puede hacer un hombre. Sí, claro, claro. Bien. Igual también, a ver, Gabriela va a decir algo, hay que prender el micrófono, dale. Sí, que igualmente la remuneración no siempre es acorde a un hombre administrativo que a una mujer. Porque piden justamente una mujer porque es más sumisa, como dijo usted, profesor, o sea, siempre en un puesto administrativo va a tener menos confrontación con los jefes, que es lo que ellos necesitan, que un hombre que tal vez se siente con el poder de enfrentarlo. Y ellos no buscan eso. Exactamente. Exactamente. Bueno, por eso digo, lo que yo quiero que se entienda es que para poder pensar el mundo del trabajo en la actualidad, ustedes seguramente van a trabajar cuando se gradúen, van a trabajar en organizaciones laborales, o en sindicatos, o en el Estado, o, en donde o sea, van a ser docentes de la UNAG, que será muy interesante. Lo que hay que ver es cómo lo que se demanda para un trabajo en términos de cualidades femeninas o de cualidades masculinas es históricamente construido. No hay nada natural en ello. No es que el hombre es más una cosa que la mujer y la mujer es otra cosa. Digo, lo que estamos viendo es cómo se configuró el momento de acumulación originaria y cómo determinó roles, ¿no? Cómo, por ejemplo, el ámbito del trabajo al interior del ámbito doméstico, que tiene que ver con las tareas de cuidado, de limpieza, de aseo, de gestión del hogar, es una tarea muy laboriosa, una tarea muy pesada, pero socialmente no reconocida como trabajo. Y esto opera en nuestras relaciones cotidianas. Y como también en ese proceso de
desvalorizar el trabajo de la mujer, como decía Gabriela, en muchas organizaciones laborales, a mismo puesto de trabajo y en mismas condiciones, misma diferencia salarial. Es decir, la mujer gana menos. Con lo Igualmente. cual... Sí, Sí, o si no directamente. Dale, Navera, dale. Sí, sí, no directamente, que en muchos lugares no quieren tomar mujeres de determinada edad por miedo a que se embaracen, tengan chicos, o por ejemplo si tenés hijos, tampoco. Eso pasa mucho. Por ejemplo, hace poco en mi trabajo me preguntaron si yo conocía a alguien para cubrir un puesto, y yo conocía a 2 personas que tenían experiencia en ese puesto, una mujer y un hombre, y me dijeron, no, mujeres no, hombres directamente. Claro, Mónica, dale. No, sumado a lo que no se valora el trabajo doméstico, cuando salió lo de la jubilación por ama de casa, mucha gente se quejaba porque, bueno, no trabajó nunca en su vida, supuestamente, y está cobrando una jubilación en comparación con gente que sí. Igualmente el pago, digamos, de una ama de casa no es lo mismo, pero digo, hay gente que no estaba a favor de eso porque no lo considera un trabajo. Es un muy buen punto, Mónica. Es un muy buen punto. Es más, te digo, en Europa hay una discusión, en Francia, hay una discusión que es si las empresas tienen que pagar el trabajo, las tareas de cuidado al interior del hogar. Es decir, si vos tenés a un trabajador que va a una jornada de trabajo y hay una mujer, una madre, una abuela, generalmente las abuelas también, ¿ese trabajo debe ser pagado? Porque ese trabajo es una tarea no paga que contribuye a que el varón X vaya a su jornada laboral. Entonces, una discusión es que sí, ese trabajo debe ser pago. Algunas feministas plantean que sí, y algunas feministas plantean que no, porque es pensar el trabajo como mercancía. Pero no importa, es un debate muy finito ese. Pero lo que vos decís es interesante. Cuando se produjo la jubilación para las amas de casa, muchas personas decían, pero si nunca trabajó. ¿No? Nunca trabajó, y ¿cómo sucede que el mundo funciona? Es la pregunta. Porque aparte que decía algo, todo el mundo en algún momento es cuidado por una mujer. Ya sea de chico, ya sea que esté enfermo, o en la vejez. Siempre hay una tarea de cuidado producido por una mujer. Igualmente ahora quizás no todas las empresas lo implementan, pero sí hay mayor inclusión con las mujeres. Por ejemplo, en mi trabajo suelen hacer encuestas y te preguntan, por ejemplo, que digas del 1 al 10, qué tan inclusivo es tu trabajo. Está bueno. Sí. ¿Qué más ahí hay que hacer? Con respecto a lo que decía de las jubilaciones de ama de casa, la compañera, igualmente la gente que se quejaba porque supuestamente nunca trabajaron, tampoco tenían en cuenta que igualmente tenían que pagar los años de aporte con la moratoria. Claro. Y yo también tengo una compañera que trabaja en una empresa de desarrollo de software, y tienen mucho más visibilizada ahora la cuestión de género. Tienen psicólogos que cuando hay algún problema o pasa algo de que alguna mujer no se siente respetada por sus compañeros, arman charlas para las mujeres y para los hombres. ¿En qué empresa trabaja, Agustina? En Ten Pines. Está bien. Quiero leerles una frase que decía Lutero allá por el siglo XV. Dice Federici, la preocupación por el crecimiento de la población puede detectarse también en el programa de la Reforma Protestante. Desechar la tradición exaltación cristiana de la castidad, ¿no? Como decíamos, aquellos que son protestantes pueden casarse. Los reformadores valorizaban el matrimonio, la sexualidad e incluso a las mujeres por su capacidad reproductiva. Y dice, la mujer, dice Lutero, la mujer es necesaria para producir el crecimiento de la raza humana. Reflexionando sobre que cualquiera que sean sus habilidades, las mujeres poseen una virtud que anula todas ellas. Poseen una matriz que pueden dar a luz.
Es decir, el lugar de la mujer es el lugar del matrimonio y el lugar de la reproducción. Y esto es interesante pensar cómo opera hoy en día esto, ¿no? Porque, digo, bueno, ahí parece lejos, en el siglo XV, ¿qué tiene que ver con la actualidad? Pero, ¿cómo opera, por ejemplo, en aquellas mujeres grandes que nunca se han casado? ¿No? La idea de la tía solterona, ¿no? La cuestión de, ¿por qué no se habrá- nadie la quiso? No hay un hombre que la quiso, ¿no? O, por ejemplo, la mujer que nunca tuvo hijos, ¿no? ¿Cómo es socialmente mal visto eso en términos actuales? ¿Por qué no tuvo hijos? ¿No? ¿Por qué no tuvo hijas? Hijes. ¿Cómo esta constitución histórica opera nuestras miradas hoy en día? Digo, no sé, en mi familia tenemos la tía solterona, que en su momento todos decían, uy, nadie la quiere, o tenemos la tía que no tuvo hijos, ¿por qué no habrá querido tener hijos? ¿No? Como una cuestión de desconfianza. Es decir, ¿cómo opera esta construcción histórica del siglo XV en la actualidad? ¿Por qué opera así? Porque somos, en definitiva, sujetos y sujetas sociales e históricos. Somos sujetos y sujetas constituidos por la historia. Y vuelvo a decir, cuando una estudiante en mi curso se presenta y dice, yo no trabajo, pero cuido a mi hija, a mi bebé, bueno, ahí está actuando la historia. O sea, 500 años de historia está actuando sobre el cuerpo de esa mujer que está caracterizando que su tarea de cuidado de una bebé es dificilísimo, porque yo tengo 2 hijas chiquitas, lo conceptualiza como una tarea que no es trabajo. O mismo es cuando uno tiende a decir tal vez, no sé, mi novio me ayuda en mi casa. No, o sea, no te Claro. ayuda en tu casa, no es mi tarea, es de los dos. No, y claro, incluso los hombres que dicen, yo en mi casa ayudo, vamos a hacer la escobita, ayudo, porque estamos suponiendo que esa tarea es de la mujer. Estamos suponiendo que ese rol determinado le corresponde a la mujer de forma natural. Y lo que estamos viendo es que de natural no hay nada, sino que hay historia de por medio, muchos siglos de historia de por medio. No, también, profe, a mí me tocó en una entrevista de trabajo que me preguntaran sobre mis padres, si trabajaban o qué hacían. Y tuve, cuando me preguntan si trabajaba mi mamá, le digo que sí, que trabajaba en casa y también ayudaba aparte a mi papá en su trabajo, pero yo siempre, bueno, con todos estos últimos tiempos del movimiento feminista o de poner de vuelta a la mujer en su lugar, tomé la conciencia de que el trabajo que ella hace acá es un trabajo y que es un trabajo que es incluso más que el de cualquier hombre, porque es todo el día, desde que se levanta hasta que se acuesta, y podría decirse que es casi un trabajo esclavo, entre comillas, o es un trabajo esclavo porque prácticamente no tiene vacaciones, porque una familia cuando se va a vacaciones, la mujer sigue cuidando a los chicos, cocinando, fijándose que usen el protector solar si van a la playa, que no se vayan muy a... es un trabajo, creo que, tiempo completo de toda la... Exactamente, es un trabajo insoportable. Por eso se habla de la doble o triple jornada de trabajo. Es decir, la mujer que trabaja fuera del hogar y vuelve al hogar y trabaja, se habla de la doble jornada o triple jornada de trabajo. Pero bueno, lo que yo quiero plantear es, sobre todo, visibilizar esta situación, visibilizarla y objetivarla y pensarla, analizarla en términos históricos, que nos permite hacerlo Federici en diálogo con Marx, para poder pensar estas situaciones en el trabajo de hoy, cómo esto articula y organiza el trabajo en la actualidad, ¿no? Y vuelvo a insistir, como ustedes van seguramente a trabajar en algún tipo de organización vinculado al trabajo, bueno, es interesante que puedan ir incorporando estos elementos, estos debates, estas reflexiones, para poder pensar el trabajo en la actualidad. Bueno, muchachos y muchachas, siento que son ya, nos pasamos 1 hora 40, así de largo, y
y creo que abordamos bastante el texto de Marx y de Federici, excepto que tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna reflexión. Me parece, yo creo que quedó claro, ¿no? Que está claro. Vuelvan a leer el texto, si quieren vuelvan a leer el texto y después vuelvan a ver la grabación que vamos a subir en el campus. Pero me parece que por hoy estaríamos bien, ¿puede ser? ¿Les parece? Sí, muy interesante, profe. Sí. Muy bueno. Bueno, entonces, si les parece, nos vemos la semana siguiente. Bueno, la semana siguiente le toca a Cecilia, va a dar la clase a Cecilia, así que nosotros nos vemos dentro de 15 días. Así que un fuerte abrazo y cuídense. Nos vemos. Gracias.